Padre Santo, gracias por concedernos estar juntos este día para que tú nos hables, que tú nos bendigas con tu verdad y nos permitas disfrutar de el trabajo maravilloso del Espíritu Santo en darnos revelación en el conocimiento de quién tú eres y qué has hecho a favor de cada uno de nosotros. Tenemos claro que nos has llamado a una existencia completamente diferente a lo que el mundo nos ha enseñado y que nos has llamado a que en cada una de nuestras vidas se desarrolle la plenitud de Cristo. Esto es algo que solamente tú puedes hacer realidad en nuestras vidas y te damos crédito de que así es, que en efecto tú sí lo puedes hacer. Gracias por traernos a fe para que creyéndote veamos la realización de tu promesa en nuestras vidas. Gracias por cada persona y cada familia representada en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Marco, me da gusto verte. Te veo completito. Gracias a Dios. Samuel, Alejandro, Josué, Iván, Juan, Ezequiel y no sé quién no esté conectado, pero vamos a iniciar. Hemos estado empezando a entender el privilegio que nos ha sido dado al ser invitados y traídos a la adopción divina. La semana pasada hablamos de esta verdad de un estado de derecho por gracia. Y empezamos a entender que si vamos a participar de la vida de Dios, tenemos que entrar a el uso de este derecho, a sentirnos cómodos en una relación donde Dios no nos mantiene aquí abajo como inferiores a Él, sino que nos dice, déjame crearte de nuevo para que seas semejante, para que no solamente estés aquí a mi lado, sino que vengamos a ser uno, tú y yo. Y esta verdad tiene que venir a cobrar vida en nuestros corazones en algún momento. Porque aquí hay algo enorme. Entonces, del concepto humano que pone siempre a Dios en un lugar inalcanzable, a la verdad divina que Jesús vino a establecer y a demostrar con su propia vida. El concepto humano, aún en el cristianismo, habla de hijos de Dios, pero no considera la semejanza. ¿Sí? Sino que de alguna manera muy incongruente puede decir, todos somos hijos de Dios, pero a la hora de analizar, bueno, ¿de qué naturaleza es Dios? Pues divina. ¿Y de qué naturaleza eres tú? Pues humana. Entonces, ¿cómo puedes ser hijo de Dios siendo de otra naturaleza? Y se ha corrompido y malbaratado la verdad que Jesús habló cuando dijo, a los que en mí creen les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo expande esa verdad a través de la Escritura de maneras muy poderosas, porque
Por ejemplo, en Primera de Juan 3 nos dice que hemos nacido de Dios. Jesús habló de que en Juan 1:13, de que al aceptar ser hecho hijo de Dios somos engendrados de nuevo y ya no de linaje de sangre ni de voluntad de la carne ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados de Dios. Entonces, la relación que nuestro Padre, la única relación que Él va a tener con nosotros, es una relación de semejantes. Y eso obviamente requiere una renovación de nuestro entendimiento y una transformación de nuestro corazón. Porque fuera de que Dios nos capacite para creerle y para aceptar una relación de semejantes en lugar de una relación de inferior con superior, pues no vamos a poder entrar a ella. Pero todo lo que Dios propone hacer en tu vida y en la mía y en la de cada uno de sus hijos es traernos a la plenitud de la vida en uno. Y esta es la intención totalmente descrita y establecida por Jesús en Juan capítulo 17, cuando Él dice: Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno en nosotros, con nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos han visto las imágenes, videos de las ballenas o de los tiburones en el mar y cómo hay pescaditos que van nadando con ellos, ¿no? Que van allí, es el concepto humano a lo mejor de andar con Dios, ¿no? Dios es el grandote y yo soy el pescadito. Pero el concepto de Dios es: ¿has visto a la ballena, mamá, con su ballenito, con su hijo? Y van y son semejantes. Sí, la diferencia es: uno es adulto y el otro es un recién nacido, un pequeño. Esta es la idea de Dios. Sí. No que seamos el parásito que está viviendo de Dios, sino que seamos hijos. Entonces, en este asunto, ¿cómo vengo de saberme completamente diferente y separado de Dios? ¿Cómo vengo ahora a verme en semejanza con Él? ¿Qué tiene que suceder aquí adentro y aquí para que se vuelva natural en mi existencia el poder aceptar y vivir lo que Dios me ha dado? La respuesta es fe. Fe es la respuesta, es la solución al problema. Sí, y fe es un don que Dios nos da para creerle. El poder divino que cuando lo recibes te capacita para creerle a Dios. Y nos es dada gratuitamente. Todos debemos de aprender a recibir y a vivir fe, porque sin fe nada de lo divino va a operar en tu vida. Pero
en un estado de fe que es provista por Dios, la fe es provista por Dios y en ti te hace capaz de creerle a Dios, entonces puedes empezar a permitir que Él transforme tu identidad, desarraigue toda la identidad humana que definitivamente no es compatible con Él, no es semejante a Él, y establezca en tu corazón la realidad de ser una nueva creación, una nueva persona que ha nacido de Dios. Y vamos a... Está abierto un micrófono, no sé si eres tú, Ezequiel, porque acabas de entrar, pero gracias. Una persona que ha nacido de Dios, y vamos a hablar de eso un poco esta noche, este tiempo, porque es tan importante esta transición. De otra forma, en esta diferencia irreconciliable que hay entre el humano y Dios, pues vamos a estar estancados en una relación imposible. Por mucho que utilicemos la terminología correcta, digamos, no, es mi padre, Dios es mi papá, pero aquí adentro me sigo viendo aquí, en lugar de poder caminar a lo que Él quiere, a ser uno con Él. Entonces, para cada uno de nosotros es sumamente importante recibir esta verdad y por eso estamos aquí esta noche, para que el Espíritu Santo nos invite a esta maravillosa experiencia que es ser hechos hijos de Dios. Entonces, en fe, todo lo que Dios dice, Él se obliga a cumplirlo en tu vida. Eso es la operación de la fe. Fe establece que Dios se ha comprometido contigo, se ha obligado contigo. Y Él es muy celoso de su palabra. Él jamás va a dejar que ni una jota ni una tilde de su palabra caiga por tierra, sino que Jesús enfatizó: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Entonces tienes esta afirmación y garantía de parte de Dios de que lo que Él te dice, Él lo va a cumplir en tu vida. Ahora, ¿qué hace la fe en ti? En Dios la fe le hace fiel. Él es fiel a su palabra. ¿Sí? ¿Qué hace la fe en nuestro corazón? Nos conecta a esa fidelidad. Nos permite descansar en su promesa, en su carácter, en su persona y decir: tú te comprometes a tomarme a mí que estoy aquí y hacerme tu hijo para que seamos semejantes y podamos ser uno. Gracias. Y descansas tu vida en Él para permitirle que Él cumpla esa obligación que ha hecho contigo. Sencillo, ¿no? Entonces, el secreto de que esto sucede en nuestras vidas está en fe, en aprender a recibirla y aprender a permanecer en fe. Bueno, recibirla, Romanos 10:17 dice: la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y para no complicarnos, la manera más sencilla de entender eso es: recibo fe cuando escucho a Dios hablarme su palabra. Ayer estaba platicando con una persona que tiene un recorrido enorme en la vida cristiana. Es una persona ya anciana y ha vivido con fidelidad y con mucha devoción su vida con Dios.
Sin embargo, varias áreas de su vida, ayer pudo entender por el Espíritu Santo que no ha aprendido a vivir fe. Y esas áreas son muy difíciles. Y entonces fue maravilloso porque conforme el Espíritu Santo le fue mostrando qué es fe y cómo se recibe, pues el trabajo de Dios siguió mucho más después de que esta persona y yo platicamos. Pero hoy me compartió lo que está sucediendo. Y todas estas cosas que parecían tremendas montañas frente a su vida y a su condición de salud y de economía y demás, empezó a platicar, a escuchar a Dios, reafirmarle su compromiso con esta persona. Y lo que yo pude percibir en la conversación de hoy fue una persona en reposo. ¿Sí? Porque eso es lo que ocurre en el espíritu cuando Dios mismo se hace responsable de ti y tú recibes esa palabra que Él te da que viene repleta de fe. ¿Sí? Entonces tu espíritu se carga de fe y empiezas a vivir reposo. Y puede haber muchísimas situaciones externas a tu espíritu, incluyendo tu cuerpo, está externo a tu espíritu, que van en contra completamente de lo que Dios te ha prometido. Pero la fe te permite permanecer, ¿sí? Creyéndole a Dios. Hebreos capítulo 11 nos da un listado de personas que aprendieron a vivir fe. Entre ellas obviamente está Abraham, está Noé, está Josué, está Moisés, están tantas personas que aprendieron a vivir fe. Y en todas sus historias, si algo es infalible, es que vivieron cosas totalmente opuestas a lo que Dios les había prometido. Pero se fortalecieron en fe, escuchando a Dios reafirmarles su promesa. Y permanecieron en fe y vieron cumplido lo que Dios les había prometido. Entonces, como hijo de Dios, si tú le has tomado la palabra de Dios y has aceptado que Él te haga su hijo, pues has aceptado que Él te haga su semejante. ¿Sí? Y a lo mejor ya habías recibido esa revelación o hoy estás viéndolo con mayor claridad, sea cual sea el caso, esta es la realidad. Jesús y el Padre son semejantes. Tan semejantes que en Hebreos capítulo 1 se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Que Él es la manifestación perfecta de todo lo que el Padre es. Son iguales. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo, son iguales. En mexicano tenemos un dicho que dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Pues esta es la realidad de Jesús y el Padre, son idénticos.
¿Por qué? Porque Jesús nació ¿de quién? De Dios. Entonces genéticamente son idénticos. ¿Qué pasa cuando tú naces de nuevo? Y naces de Dios, igualito que Jesús. Pues tienes la misma naturaleza. Entonces, ¿qué falta para que eso se establezca en tu vida y tú empieces a crecer? Porque eso es toda la diferencia entre la ballena grandota y el ballenato chiquito, es el tamaño, es el desarrollo, pero son la misma especie, son semejantes. ¿Cuál es la diferencia entre Abba y tú y yo? Estamos así, chiquititos, y Jesús es completamente uh, maduro y crecido y completo. Así que para nosotros el único asunto es crecer lo que ya somos. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos va a traer a comprender, a creer, a recibir. Crecer lo que ya somos. No estar buscando cambiar para hacer lo que no somos. Y eso lo cambia todo. ¿Sí? Eso lo cambia todo. Porque si yo sigo empeñado en, es que soy pecador, es que esto, es que, y sigo arraigado en mi pasado humano, y sigo viéndome y confesándome el ser humano que es heredero de Adán y que pues como mi herencia humana fue así, mi infancia humana fue así, mi desarrollo humano fue así, pues yo traigo estas cosas y yo soy de esta manera y yo tengo, y yo pienso, y entonces sigo anclado a una naturaleza completamente diferente a la de Dios. Y elijo no crecer, no desarrollarme como una nueva criatura. Pero si acepto, recibo el regalo que Dios me hace y vengo a la realidad que soy una nueva creación, que tuve una existencia humana, pero Dios me unió a Jesús, Romanos capítulo 6, y allí juntamente con Él me dio muerte para que mi hombre humano terminara, y luego no me dejó muerto, me resucitó juntamente con Jesús para darme una nueva existencia. Y ahora ya no soy humano. Ahora soy hijo de Dios. Entonces mi ocupación ya no está en ver cómo dejo la humanidad, sino cómo crezco la divinidad. Y conforme permito eso, todo mi entendimiento es renovado a esta nueva existencia que no estoy tratando de lograr, sino que he recibido por gracia. Y empiezo a descubrir cómo funciona esta nueva existencia y cómo opera pero ya no hay estorbos, ya no hay limitantes, ya no hay barreras entre Dios y yo. Entonces cuando Él me dice, todo lo que tienes que hacer es aprender a participar de lo que yo soy, pues ya no lo veo como, híjole, pero es que tú estás re lejos, sino que lo voy a ver como, gracias Padre, enséñame a hacerlo.
Y se va a cumplir entonces la promesa que Abba ha hecho a cada uno de sus hijos, de que Él nos va a traer a que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3. Y me encanta ese capítulo porque lo sella con estas palabras. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece la realidad en la que estamos como hijos de Dios? Y entender hoy que se trata de permitirle a nuestro Padre derribar y destruir todas las barreras, todos los razonamientos que nos hacen ver así, distantes y diferentes, para ser traídos a fe y poder vernos como semejantes, nunca superiores. La naturaleza divina no tiene problemas de orgullo y de rebeldía y de necedad. Es santa, es incorruptible. Pero es hermosa porque se vive en uno. Y lo importante de vivirlo en uno es que cada hijo, igualito a Jesús, tenemos acceso a todo lo que Dios es, por gracia. Por gracia. Vamos a platicar sobre esto. Les invito a que comenten. Marco, te escuchamos. Sí, gracias. Pues yo he aceptado esta invitación de Abba de ser su hijo y he recibido a Jesús y estoy en este proceso de transformación tan hermoso, viviéndolo intensamente y me doy cuenta que el plan que Dios tiene pues es perfecto, ¿no? Que todo lo que va ocurriendo en mi vida tiene esa línea, está alineado con ese propósito de Dios y mío, de que podamos ser uno. Y estoy sorprendido, maravillado de todas las cosas que Él hace, ¿no? Y bueno, quizás están ustedes enterados que el viernes pasado yo asistí a una junta de negocios y de regreso eran como las 3:30 de la tarde. Nadie me dio el asiento. Normalmente con el bastón de ciegos me dejan el asiento en el Metrobús, pero nadie me dio el asiento. Entonces, venía yo muy cansado y me empecé a sentir mal. Pero alcancé a llegar a la estación donde me bajo y ahí en la estación me agarraba de los barrotes porque sentía que me caía y finalmente me desmayé. Aparentemente fue una deshidratación y caí de espaldas hacia atrás y me golpeé la cabeza. Pero en su gracia Dios permitió que uno o dos metrobuses más atrás viniera una persona que resultó ser un neurólogo que venía de su trabajo en neurología y él me estuvo haciendo preguntas, me trajo a mi casa, pagó un taxi y me compró un agua y habló con mi esposa y le dio indicaciones. Y es maravilloso comprobar la provisión de Dios en cada situación. El sábado me fui a
a ver a mi mamá, que es un viaje largo, y regresé sin ningún problema. Pero el domingo, cuando me quise levantar, eh, sentí un vértigo muy grande y no pude levantarme de la cama. Y, y bueno, desde el domingo para acá he traído mareos, vértigos, náuseas. El doctor había dicho que el peligro de esa caída era que pudiera haber un coágulo, y le dijo a mi esposa que me tuviera en observación para si se manifestaban ciertos síntomas que podían ser indicativo de un coágulo. Entonces yo, al sentir estos mareos y estos vértigos, me salí de fe. Me salí de fe, y lo maravilloso de esto es que pude darme cuenta que había pasado varios meses en fe. Entonces, rápidamente, por lo que estaba sintiendo, me di cuenta de que estaba totalmente fuera de fe. Y, y, y bueno, mis acciones fueron congruentes con ese salirme de fe, ¿no? Y ha sido muy hermosa las cosas que he vivido. Por ejemplo, la noche del domingo al lunes, desperté a la 1 de la mañana y estuve platicando con Lava hasta como las 4 de la mañana. Permítame, voy a apagar mi programa que me lee la pantalla. Entonces estuve platicando con Lava, muy hermoso en el espíritu, y él me estuvo mostrando gentes a mi alrededor, gentes que me rodean, y pero me las estuvo mostrando con tanto amor, con tanta piedad, lo que estaba viviendo cada una de estas personas, y la relación que tenían conmigo. Y me estuvo mostrando Dios casos de egoísmo, de envidias, de rebeldías que había de estas personas hacia mí, y me estuvo mostrando todo el amor que Él tiene hacia ellas. Y fue maravilloso porque pude sentir la piedad de Jesús hacia cada una de estas personas. Y lo hermoso de todo esto es que me di cuenta que de mí estaba saliendo Jesús. Es la primera vez que tengo esta vivencia y esta impresión de que Jesús estoy empezando a hacer una fuente con chisguetitos, si ustedes quieren, pero ya empiezo a hacer una fuente. Bueno, me está haciendo Dios una fuente, ¿no? Y eso me ha parecido maravilloso. Hemos andado buscando soluciones para esto yo pensaba que era la cabeza, era el problema del golpe en la cabeza, pero el martes, antier, en uno de los hospitales que estamos yendo, pudimos entender que es del oído, es un problema de ortoneurología. Y llegamos a un lugar donde una doctora que nos atendió nos explicó exactamente los síntomas que estaba yo viviendo. Y eso nos dio muchísima confianza de saber que estamos en un camino correcto en el que Abba nos está llevando para solucionar esto. Y desde el principio yo sentí que esto era una bendición para mí y que Dios tenía algo escondido en esto para mí. Bueno, ese es el testimonio que les quiero dar. Finalmente tengo cita hasta el próximo día 8 de junio con esta área de este hospital. No tenía citas antes, pero pues estoy viviendo esto con mucho gozo y confianza en mi Padre.
Gracias. O sea que has regresado a fe, Marco, y ya te das cuenta de la enorme diferencia que ocurre en el corazón y en todo el ser cuando empezamos a actuar fuera de fe, porque una vez que empiezas a vivir y a arraigarte en fe, salirte de ella es como morirte, ¿no? Y así estábamos antes, por eso Dios dice a los seres humanos, les dice, estaban muertos, y a nosotros nos dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero yo les he dado vida juntamente con Cristo. Y ahora tenemos que permanecer allí y no permitirnos ya no tener la opción, y es algo que tenemos que aprender a desechar, que ya no haya opción para hacer otra cosa, otra persona, de otra manera, excepto el ser hijos y el estar en comunión con nuestro Padre y permitirle a Él cumplir su obligación con nosotros como Él lo ha prometido. Pues gracias, Marco. ¿Quién más va a comentar esta noche? Bueno, nada más un comentario más. Lo padre de esto es que Abba saca lo que está adentro del corazón y nos permite entregárselo para ser limpiados, ¿no? Si Él no nos mostrara lo que hay en el corazón, nosotros no lo podríamos entregar y ser limpiados, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso, el método de Dios. Gracias. En cada situación Él está cumpliendo y trayéndonos a participar, porque lo que nos dice Marco es sencillamente que sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, no va a haber limpieza, no va a haber transformación. Y Dios sabe cómo lograr eso. Muy bien, no sé si era Josué o alguien quien más iba a compartir. iba yo a comentar algo también. Adelante. El día lunes también pues desde la semana pasada Dios me ha permitido pues vivir en fe y estar pues estar en comunión con Él y ser uno con Él y pues Dios el lunes puso la primera prueba también en el que mi hijo se enfermó de mucha calentura. Josué, hemos perdido tu audio. No sé si cerraste el micrófono o tu conexión falló, pero no te escuchamos. Sí, fue un desconecte. ¿Quién más quiere comentar mientras regresa Josué? Hola Arsenio, bienvenido. Buenas noches. Estamos ya en el momento de los comentarios. Hoy hemos escuchado que hemos sido llamados a una relación de hijos, de semejantes, y por eso en Romanos 8 el Espíritu Santo dice, para que fuésemos hechos semejantes a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la palabra semejante quiere decir igual a, un igual. Entonces, todavía nadie ha comentado sobre qué le ha mostrado el Espíritu Santo con estas palabras.
¿Qué sucede en tu corazón cuando Dios te dice, no te quiero siendo desigual a mí, sino que te he engendrado de nuevo, te he hecho mi hijo para que seas como yo soy? ¿Alguien quiere comentar sobre ese particular? A mí Dios me dio una lección muy hermosa con una vez que vi en nuestras reuniones, Juan Pablo tenía a su niña y la niña estaba haciendo un berrinche y, y entonces pude entender que la niña se sentía de la misma naturaleza que Juan Pablo y, y que se sentía amada y querida y que estaba actuando según lo que le salía, ¿verdad? Pero ese cuadro me dio a mí una clara visión de lo que es ser hecho hijo de Dios, ¿no? Que Dios, ante nuestros berrinches, ante nuestros corajes, nuestras rebeldías, nos trata con ese amor con el que Juan Pablo pues trató a su niña en esa ocasión y que ella se sentía de la misma naturaleza, ¿no? Y para mí esa fue una enseñanza muy, muy grande, ¿no? Después de venir de esta relación dispar con Dios, de llamarle Señor y de sentirme indigno y todo eso que nos ocurre antes de poder entender lo que es la adopción, ahora vivir esta relación tan íntima, tan cercana con Dios, ¿no? Gracias. Pero hay un proceso, ¿no? Hay un proceso muy profundo que tiene que ocurrir en el espíritu de cada uno de nosotros para transicionar de una identidad que habíamos aceptado y que inclusive considerábamos pues que era lo que Dios quería de nosotros, que reconociéramos nuestra indignidad y nuestra diferencia con Él y que viviésemos agradecidos por su misericordia de no condenarnos, de no darnos nuestro merecido, sino de salvarnos de nuestros pecados. Pero nunca entramos no me llamaste a eso, lo hiciste y es enorme, pero me llamaste a mucho más que eso. Y lo he recibido y lo estoy viviendo contigo. Estoy ocupado en que cumplas ese propósito en mi vida. Hay un pasaje en Efesios capítulo 1 que considero que nos conviene visitar rápidamente. Les voy a dar el versículo. Ahora que terminen de dar la Dice, oportunidad todo el capítulo 1 es muy importante, pero sí, Juan Pablo, un momentito. Efesios 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. A ver, permítame. Perdón, es el versículo 4. Voy a empezar ahí. Según nos escogió en él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esta escritura revela que este ha sido el propósito eterno de Dios. La razón por la que creó al hombre, la razón por la que nos dio la existencia a nosotros, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces esto es el corazón de Dios, está en esto. Y es tiempo que nuestro corazón se una al de Él en este respecto. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Sí, es pues respecto a lo que estaban comentando y también que comentaba Marco, ¿no? De que me hizo pues reflexionar, ¿no? En eso que estamos recibiendo y bueno, de todo esto que estamos, el identificarme ya como hijo y en una nueva naturaleza y el recibir ese derecho por gracia ya no es como que tan complicado, ¿no? Quizás ahorita por la dinámica, porque me hizo recordar la dinámica que vivo diario, ¿no? Con las personas, conmigo mismo, con mis hijos más que nada, no siempre es así como dice Marco, ¿no? que participo de eso, ¿no? Gran parte del tiempo pues vivo, ¿no? Pues no considerando, ¿no? A esa nueva naturaleza, a esa nueva persona, ¿no? Entonces, y digamos que en el lío en el que estoy, es el que aún está el hábito, muy arraigado, ¿no? De seguir considerando, pues la forma en que actuaba antes, ¿no? Entonces, o los pensamientos de la vieja persona, ¿no? Entonces, obviamente, estamos aprendiendo, yo estaba aprendiendo que generar ese hábito, pues no tiene que ser producto o fruto de mi esfuerzo, ¿no? Y en base al comentario también que hizo, una duda que tuvo Iván otra vez acerca del ejercitarse, ¿no? Del participar en ese esfuerzo, pero por gracia, pues yo creo que es lo que me toca, ¿no? Ejercitarme en esa parte para que sea el Espíritu Santo pues, quien genere ese hábito, ¿no? De dejar de considerar a las cosas de la carne o las cosas de esa persona que ya está muerta, ¿no? Que ya no existen más que, pues, sin un legado de pensamientos y de decisiones y demás, ¿no? Pero ya no le pertenecen a la nueva persona que soy, ¿no? Entonces, es como, tiene que ver con negarse y todo eso, ¿no? Pero es un hábito que se tiene que generar, ¿no? Que se tiene que arraigar en mi espíritu y es lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, para poder, ahora sí que se registre eso, ¿no? En mi corazón, pues sí es necesario, obviamente vivirlo en fe y todo, ¿no? Ya ha sido, pues, menos difícil para mí estarme conectando a fe, en algunas situaciones, ¿no? Que comúnmente vivo, pero pues vienen nuevas, ¿no? Como pues, comentaba Marco, ¿no? Y cada quien pues tiene sus vivencias y pues es un proceso que no se detiene, ¿no? Que es cíclico, que va a estar ocurriendo y pues que tendremos que aprender a vivir, ¿no? Para que ese progreso que Él quiere hacer pues sea permanente, ¿no? En nosotros. Y pues ese es el comentario nada más. Estamos entendiendo una fracción nada más de lo que nos dices, Juan Pablo, porque tu audio se corta muy seguido. No sé qué está pasando con él.
Ah, espero que en la grabación sí te podamos escuchar bien ahí. Pero lo que pude más o menos captar es que, partiendo del comentario que hizo Marco de cómo pudo entender que tu niña, tus hijos se ven de la misma naturaleza que tú y están actuando naturalmente, que Dios está haciendo lo mismo en tu corazón, de traerte a ya no identificarte como la vieja persona, sino a verte como su hijo. Pues eso es el trabajo que tenemos que permitirle hacer en cada uno de nuestros corazones. Y eso tiene implicaciones muy, muy, muy profundas, muy amplias, y son eternas. Sí, son eternas. Y para cada uno de nosotros, irrespectivamente del pasado, nuestro Padre ha preparado cada uno de nuestros días. Cada situación es una oportunidad para vivirle. Y esto es lo que Marco nos estaba diciendo. Pude ver que Jesús estaba saliendo de mí. Entonces, ¿qué, qué diferencia es si todo lo que empiezas a vivir como hijo y viendo que para tú tienes que dar a Dios? No, sino que tú recibes el que Dios obre, hable, haga contigo, en uno contigo. Y Él es quien se manifiesta desde adentro de ti para que vivas lo que Él ha preparado, lo que Él tiene dispuesto en cada una de tus experiencias diarias. ¿Alguien más quiere comentar esta noche? Yo de nuevo, a ver si no se interrumpe el audio, no sé si me escuchan ya más fluido. Te escuchamos, sí te escuchamos, pero ya se volvió a cortar. Bueno, entonces le doy la oportunidad a alguien más. ¿Me escuchan? Apaga tu cámara. Sí, adelante Alejandro, te escuchamos. Soy Ezequiel, les mando un saludo. Ok, perdón, confundí la voz. Ezequiel, adelante. Sí. Un saludo a todos. Pues yo en estos días he estado exactamente como describió Marco, poniendo el dedo en la llaga, como dicen por ahí. He estado emberrinchado con Ava. Y lo digo con mucha tristeza y muy consciente también. En el sentido, emberrinchado en el sentido de que es como una especie de ruleta, ¿no? Que sabes cómo son las cosas y no le entiendes y te emberrinchas más. ¿Por qué digo esto? Porque pues a los ojos humanos es una cosa y otra y otra y otra, peor y más peor. Volvemos a lo mismo, sin dinero, sin trabajo, esto y aquello. Y yo sabiendo pues, que quiero vivirlo con Ava, y el berrinche viene de que al darme cuenta que me molesta, que no estoy viviéndolo con papá, en paz, en esperanza y hasta en gozo, pues ahí produce el berrinche. Y mi comentario más que nada es una invitación a que si a alguien le ha pasado o Ava le ha explicado esto, pues que me comparta. Gracias. Pues yo tuve la oportunidad de platicar con un amigo hace unos días, un par de días, y de platicarle la experiencia que he tenido con esta caída.
Y me asombró mucho que él me dijo, oye, es una tras otra, ¿verdad? Una tras otra. Y me asombró que él lo viera así, porque yo lo estaba viendo con mucho gozo y él estaba viendo la parte negativa, ¿no? Entonces viene a mi mente este versículo de Mateo 6 que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está lleno de luz, eh, eh, no me acuerdo qué frase dice a continuación, algo así como si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está bien. Pero si la luz que hay en ti, pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si las tinieblas que hay en ti, y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas mismas, no? Entonces, a mí desde hace varios años entiendo que es la manera como vemos las cosas la que nos permite pasarlas bien o de a tiro pasarlas mal, ¿no? En depresión, en tristeza, en enojo, en, o pasarlas con Abba, y Él nos da esa luz. De hecho, Jesús es la luz que, que ilumina. Pero lo interesante para mí, he vivido la experiencia de Ezequiel, es que no depende de Dios, que depende de mí. Gracias. Gracias, Ezequiel y Marco. Hace rato hablábamos de aprender a permanecer en fe. Y precisamente cuando entras a fe, tu perspectiva cambia. Pero cuando la fe es puesta en reto, cuando las circunstancias externas se oponen a la promesa de Dios, parece que va al revés la cosa. Puedes verlo en la vida de Abraham, por ejemplo, ¿no? Él tiene 75 años de edad con una esposa estéril y Dios le dice, te voy a ser padre de muchas gentes, de multitudes. Y él recibe esa palabra, entra en fe y periódicamente veía que pasaba el tiempo, los años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años y no había muchos hijos, no había ni uno. Y podemos ver a Abraham salirse de fe y encontrar remedios, pero vemos a Dios ser fiel y decirle, no, Abraham, yo te prometí y yo lo voy a cumplir. Y le fue enseñando a permanecer en fe y a fortalecerse en fe. Y cada vez que, por ejemplo, en la condición que nos comentas, Ezequiel, que te encuentras, cada vez que nos encontramos fuera de fe, el chiste es bien sencillo regresar a fe, porque la fe viene por oír a Dios hablarte a tu corazón, hablarte su palabra. Entonces, lo que hay que hacer es humillar el corazón y escucharle. Y es en esa acción nuestra, individual, de rendir el corazón, Pedro se estaba hundiendo porque se salió de fe, pero clamó, ¿sí? Y ese clamor
de un corazón atormentado, fuera de fe, en miedo de perecer, pues fue inmediatamente asistido por Jesús, y es lo mismo que Él va a hacer y va a confirmar, y hasta que nuestro corazón quede convencido y establecido en fe, y ya no haya nada que nos separe de Él. Pero es un proceso, y en ese proceso, cuando nos encontramos en este problema, entonces la escuela necesaria es saber regresar a fe, saber permitirle a Dios reafirmarte su promesa y traerte a paz. Y entonces, conforme aceptas que lo haga, en lugar de tener tu enfoque en que las cosas vayan como tú quieres, aceptas que las cosas vayan como Él las tiene planeadas, que la perspectiva cambia, y es de lo que nos habla Marco ahorita. Él viéndolo, se salió de fe, lo procesó fuera de fe, regresó a fe, y la perspectiva es: hay algo bueno en esto, Dios tiene algo bueno, lo está manifestando, y empiezas a ver cómo lo que Dios tiene preparado se cumple. Fuera de fe no lo ves, ni lo recibes, ni lo permites. Y muchas veces fuera de fe tomamos acciones que nos complican las cosas, porque creamos consecuencias que impiden que Dios cumpla aquello que Él tenía propuesto hacer en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que ya quedamos descartados, pero sí que vamos a hacer las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. Entonces, es muy, muy, muy importante esto. Muy, muy importante. Y muy delicado realmente. Porque, mira, nuestro Padre va a seguir siendo quien Él es. Él está bien. Él no cambia. Él vive la vida eterna feliz. Pero cuando yo no estoy viviendo, mi existencia no es feliz. Si me salgo de fe, me salgo de paz, me salgo de esperanza, me salgo de amor, me salgo de paciencia, me salgo de todo lo que Dios es. Pues una vida sin nada de eso es un poquito complicada. Así que lo importante es regresar a fe. Siempre. ¿Y cómo se hace, Padre? Vuélveme a hablar. Por favor, reafírmame tu promesa. Reconozco que me salí de fe, lo que sea, que te redarguye el Espíritu Santo para que lo traigas al arrepentimiento, pero el arrepentimiento hay que vivirlo en fe, porque si nada más vengo a condenarme y aplastarme, pues eso no es arrepentimiento en fe. Arrepentimiento en fe es: gracias porque Jesús ya pagó por este pecado, por este error. Gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar esto, Padre. Vengo a recibir perdón. Vengo a ser limpiado. Eso es fe. No vengo en condenación a hablar de lo inútil y malvado y podrido que soy y todo eso, sino vengo a que cumplas lo que prometiste, Padre. Y Él cumple. Él es para ser metido. Muy bien, mis hermanos. ¿Hay alguien más? Josué nos iba a contar algo, pero quedamos pendientes y ojalá que él se pueda conectar en otra ocasión.
lo que Dios ha hablado a tu corazón esta noche, procésalo para fe, para vivirlo en fe, para decirle a Dios que le tomas la palabra, que aceptas que Él transforme todo en tu interior para que puedas verte en su semejanza y vivir la comunión de semejantes. Esta es la única manera en que vamos a ser uno con Él. Demos gracias. Padre Santo, nos has llamado a ser tus hijos. Y esto va a que Jesús invirtió su vida y Espíritu Santo están invertidos ahora en nuestra adopción y por renovación de nuestro entendimiento. Gracias porque hoy nos invitas, nos retas a permitir que se rompa en nuestro corazón los conceptos de inferioridad y de discrepancia, de diferencias entre quién tú eres y quién somos nosotros como tus hijos. Y nos traes a este paso de fe. Nos invitas a entrar a una vida en semejanza, a una vida en paridad. Gracias porque esta es obra tuya. Y tú mejor que nadie, y eres el único que comprende todos los bloques y todos los estorbos y todas las cosas que tienen que ser removidas de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos vivir esta semejanza contigo. Gracias porque te has hecho responsable de perfeccionar esta obra en nosotros. Y hoy lo único que hacemos es recibirte, Padre, y decir, trabaja en mi corazón. Aclárame esta verdad y tráeme a fe para que yo pueda vivir esto contigo. Eres poderoso, Padre, como hemos hablado ya, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y a ti te damos la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que el Espíritu Santo insista, asista y gane la guerra hasta que todos entremos a la paz de esta vida a la que nuestro Padre nos invita. Bendiciones.